Bienvenidos con todos. Estamos en un video más, el día de hoy un episodio más. Y bueno, el episodio anterior hablábamos sobre la parábola del sembrador. Esa semilla cayó en 4 terrenos. Acuérdense que cayó uno en el camino, se comieron las aves, dice. En otro cayó en pedregales, en otro entre espinos. Pero en ninguno de estos 3 produjo fruto, pero sí produjo en una tierra que que dice que produjo fruto en un 30, un 60 y en un 100%. Entonces nosotros somos esa buena tierra, por fe lo somos. Y hoy día vamos a hablar de otra parábola, que es la parábola del hijo pródigo. Es una parábola que todos en algún momento nos han enseñado en el colegio o en la escuela dominical cuando hemos participado, nos hablaron del hijo pródigo. Y hoy vamos a hablarlo, vamos a leerlo y luego lo comentamos. Entonces, chicas, bienvenidas y empecemos con esta historia del hijo pródigo. Hola chicas, ¿cómo están? Sí, hoy vamos a empezar con la parábola del hijo pródigo y para eso les vamos a invitar a que puedan ir a Lucas 15:11, ¿no? Dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Amén. Qué preciosa historia, ¿no? Sí. Entonces, acá podemos ver que hay un padre. ¿Qué más hay? ¿Qué personajes principales encontramos? Hay 2 hijos. Dos hay hijos. un hijo mayor y un hijo menor, que por cierto la parábola no termina allí, ¿no? Continúa, pero ese va a ser otro episodio. episodio. Así es, continuará. Y luego vemos, no sé, Gerald, coméntanos un poco más de las características de este hijo menor que pidió la herencia. Sí, a mí me llama mucho la atención cuando dice, el hijo le pide, ¿no?, los bienes, y dice, ¿no? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, ¿no? Se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, ¿no? Viviendo perdidamente, ¿no? Y aquí hablábamos o hacíamos la reflexión entre todas en el que es algo que sucede, quizás a todos nos ha sucedido, ¿no? Todos en algún momento hemos sido el hijo pródigo, las hijas pródigas, ¿no? Claro, quizás en casa con nuestros padres terrenales, pero también con nuestro Señor, ¿no? Con nuestro Padre Celestial. Y hablábamos mucho de este tema del consumismo que hay hoy en día, ¿no? O sea, en este tema de las redes sociales, en este tema de esta idea que tenemos de felicidad, ¿no? Es una invitación a analizar o reflexionar qué es la idea
que tenemos de nosotros de felicidad, ¿no? Si esa idea viene de la palabra del Señor o viene de lo que nos vende, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Ahora podemos ver ya lo último que salió en Japón, lo último que salió en China, lo último que salió en Estados Unidos, ¿no? Está la globalización y podemos pedir cualquier cosa por Amazon, ¿no? El delivery y llega a la puerta de nuestro hogar. Eso, ¿no? Entonces derrochamos porque hay una parte que dice, ¿no? Que malgastó todos sus bienes. Ajá, que malgastó todos sus bienes, ¿no? Entonces, si eso es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros bienes, y no solamente que hablo del tema económico, sino también del tiempo, ¿no? Una cosa que también muy preciada tenemos es el tiempo, ¿no? Y creemos que eso que nos venden los comerciales y las redes sociales, ¿no? Es pasajero al final, o sea, son vanidades. La Biblia te dice que son vanidades. Y hay veces, claro, o sea, nosotros necesitamos de repente una zapatilla, qué sé yo, una casaca, porque necesitamos. Claro. Hay cosas que necesitamos, pero también en nuestro ropero vemos que hay cosas que nunca lo usé, ¿no? Yo en especial tengo algunas ropas que antes malgastaba, por cierto. Pero acá la impresión la impresión que me encanta es cuando el hijo le pide la herencia, el padre no dice nada, no se pone a discutir con los hijos, no les voy a dar la herencia, yo sigo vivo, no, porque se supone que una herencia se da a alguien que ya murió y el padre todavía está vivo, pero el padre no se opone. Luego vemos que el hijo dice que junta todo el dinero que él tiene para irse lejos. A veces, y eso es lo que sucede, este padre que habla es el padre, es nuestro Padre Celestial. Ahora, y aquí vemos al hijo pródigo que se va lejos. ¿Por qué se tiene que ir lejos? Porque dice la misma palabra que él fue lejos para vivir perdidamente. Claro, es que el pecado en nuestra vida, ¿qué hace? Nos aleja de Dios. Y ese alejamiento va siendo cada vez más y más y nosotros nos olvidamos de nuestro Padre Celestial. Entonces, vemos que este hijo pródigo primero se va y se va lejos. ¿Para qué? Para que él pueda vivir su vida como le da la gana, en perdición y en pecado. Por eso nosotros somos ese hijo pródigo, porque antes vivíamos como queríamos, como se nos daba la gana, sin la ley de Dios, sin tener en cuenta la palabra de Dios. Y ahora dice que malgastó todos sus bienes, como dice Gerald, ¿no? Ahora con las redes sociales, uno tiene todo. Pero, ¿qué sucede? Al malgastar todo, dice que hubo una gran hambruna, Claro. una gran hambre en aquella ciudad, ¿no? En aquel lugar hubo un gran hambre y comenzó a faltarle y se arrimó a uno de los ciudadanos, ¿no? Y esta persona la mandó a que Cuiden trabaje en cerdos. que cuide cerdos, ¿no? Justo conversábamos un poco porque a veces es bueno que cuando leamos la Biblia, meditemos en la palabra del Señor, también conozcamos el contexto en el cual fue escrita la palabra, ¿no? Porque justo veíamos nosotros que qué significa comer cerdos, ¿no? O sea, de repente para nosotros... comer Estar simplemente cerca. No, estar cerca, dice que él era un cuidador de cerdos. Claro, Pero en el oficio, acordémonos, como tú dices, ¿no? El contexto judío. claro. Para un judío, el trabajar cuidando cerdos era lo peor de lo peor que le pasaba a un judío. ¿Por qué? Porque era un animal que para ellos no le era permitido comer. Claro, porque estaba escrito en Levíticos, ¿no? Ujú, Si no sí, si en no la me ley. equivoco, ¿no? Que no era un animal puro, Limpio, ¿no? exacto, y no lo podían comer. Entonces, trabajar en ese oficio, imagínate peor. que ya era terrible trabajar en un tipo de oficio así, pero llega a una situación tan bajo, vamos a decir, que dice que él deseaba llenar su vientre de la comida de los cerdos. Sí, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Por qué creen que dice eso? Pero Que nadie tenían mejor le comida. daba, ¿no? No. Porque por lo menos los cerdos Tenían que comer. comida, ¿no? Y él llegó Claro. a una situación tan terrible que ni tenía para comer. O sea, su situación no era una situación así nomás que ya, pues no, estoy pasando una crisis ahorita económica. No, tan difícil era su circunstancia, o sea, llegó a lo más, vamos a decir, a lo más terrible, que él deseaba comer la comida de esos chanchos. Deseaba, dice, pero que nadie le daba, ¿no? Pero cuando
una persona, y vemos a este hijo pródigo, cuando está en lo más profundo de un hoyo, es como si estuviera en un hoyo y cada vez ese hoyo ha ido cavando, cavando. Ahora, ¿qué sucede? Es como que en toda persona va a llegar un momento que dice, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy desperdiciando? ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo está mal. Y, ¿sabes? Es donde él ahí dice... Entra en reflexión, ¿no? Y se da cuenta que hasta los jornaleros de su padre tenían más comida, ¿no? Volvió en sí, dice. O sea, hay un momento en nuestra vida... Y es esto, ¿no? O sea, Ajá. porque no nos dice en el inicio que este padre era rico, pero cuando uno va viendo, ¿no? Porque yo volví a leerlo ahora, volvía, pero uno cuando va leyendo, va viendo que era un padre que era rico, ¿no? Porque dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y él, el hijo menor, hablando de los jornaleros, no de la persona que es De el los hijo, trabajadores. ¿no? De los trabajadores De su padre. de su padre, que tienen abundancia de pan, ¿no? Y por eso yo digo que este padre es rico, ¿no? Claro. Yo, bueno, la verdad, justamente haciendo esta reflexión de lo que no me había caído en cuenta, de lo que estás comentando, ¿qué me da a entender, no? O sea, justamente, recapitulando, estábamos hablando de este hijo que se va y va a buscar el mundo, su felicidad, lo que Exacto. él quiere, a derrochar, a malgastar, ¿no? Y claro, como dice Cintia, quizás nosotros no vamos a llegar a este extremo, ¿no? Claro. O no hemos llegado quizás a ese extremo de hablar de la comida porque la parábola da un contexto, ¿no? Acorde a la temporalidad histórica, ¿no? De la vida, pero claro, ustedes pueden decir, ya, pero yo no estoy tan mal, no estoy así, no en ese extremo, pero no necesitamos llegar a ese punto para tener esa reflexión que dice Cinta, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Si ya te viene ese cuestionamiento a tu vida en algún momento, que quizás es el Señor tocando tu puerta, ¿no? De qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo esto, o dónde estoy, o qué quiero hacer con mi vida, es una invitación a hacer esta reflexión, ¿no? No esperar a quizás estar en Claro, está en lo más profundo, de lo ¿no? Pero ya es una alerta, ¿no? Quizás del Señor ahí tocando tu puerta de si tú te estás cuestionando qué estoy haciendo con mi vida o qué estoy haciendo con mi trabajo, ¿no? Es porque algo quizás no está encajando y necesitas volver aquí al Padre Celestial, ¿no? Sí. Y cuando habla de riqueza, ¿no? Y no hablamos de riqueza material, ¿no? Sino es que es esa riqueza espiritual, ¿no? Esa riqueza espiritual que hay en abundancia, ¿no? Abundancia que no lo puedes encontrar en ningún lado, solo en el Señor. Así ¿no? es. Amén. ¿no? Amén. Y por eso dice, me levantaré, después dice, ¿no? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Ahora yo venía pensando en esta parte de, he pecado contra el cielo. O sea, Y contra ti. él se da cuenta ¿no? que ha pecado con las leyes de Dios, o sea, con los mandatos de Dios y contra su Padre también. Pero recordemos que esta parábola es de nuestro Padre Celestial. Y Claro. nosotros, siendo los pecadores, que en algún momento hemos reconocido que nuestro camino iba mal y le decimos, Señor, perdóname, ¿qué hago aquí? Y es que en la vida del ser humano siempre va a llegar esa reflexión. El que esté más perdido, el ladrón, el delincuente, llámalo el que es adicto, el que es borracho, cualquier persona va a decir, ¿qué estoy haciendo? Entonces va a llegar a todos un momento de luz en nuestra vida para darnos cuenta en las tinieblas en que me encuentro y poder clamar a un Dios que está siempre atento a oírnos. Entonces, este hijo pródigo se levantó y dice, iré a mi padre. Hay algo más. Al inicio vemos a este hijo orgulloso, dame mi herencia. Y ahora ves a un hijo humillado. Recuerda que Dios dice que no desprecia el corazón. O sea, uno que le encanta a nuestro Señor, si ustedes no conocen, la palabra nos dice en Salmo 51, que Dios nunca desecha, nunca desprecia
un corazón contrito y un espíritu quebrantado. El Señor quiere un corazón así, abierto, un corazón humilde, es lo que quiere el Señor. Entonces dice, y Él cuando dice estas palabras, su orgullo ya ha sido quebrantado. Y Él ya cambió. Y Él dice, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Qué precioso, porque ahora Él se desestima. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿No? Él está dispuesto diciendo, voy a ir a la casa de mi padre, le pediré perdón. Y ya, pues yo ya no soy digno de ser su hijo. Que me haga no importa, como algunos de los jornaleros. Pero lo precioso es cómo está el Padre. Sí, Esa es la otra parte preciosa, ¿no? hermosa, en donde uno ve, en el verso 20 dice, levantándose vino su Padre, y cuando él estaba de lejos, su Padre siempre estaba pendiente, a la guardia de cuándo volverá su hijo, ¿no? Y no dice que lo va a recibir con malos ojos, que ¿Cómo? lo aparta, sino por el contrario. Como un padre terrenal de repente, ¿no? Que uno a veces de repente, tu padre terrenal, A veces dice, llegas tarde, te dice, te lo dije, ¿no? O sea, creo que esa es muy conocida. Tú ya sabías, Tú ya ¿no? sabías. Ajá. O llega uno como a pedir disculpas y es como, pero mira, ¿no? O sea, es como con reclamos, con reproches. Pero ¿no? este padre no estaba esperando a qué hora viene con el látigo, a ver a qué hora llega mi hijo para darle un látigo. No, este padre está esperando, él está viendo, Vigilante, vigilando, ¿no? Ujú. está esperando a qué hora tú y yo nos acercamos a él, y dice, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre, y fue movido en misericordia. Y por eso decimos que esta parábola es Dios y nosotros somos el hijo pródigo, porque Dios está así esperándonos para darnos misericordia, porque Dios es compasivo de nosotros. A pesar de que nosotros seamos malos, el Señor igual está atento a cuando volvemos a sus brazos del Señor. Y esta parábola nos muestra ello, ¿no? Y nos muestra, ¿no, Carla? Cómo lo recibió el padre. Con los brazos abiertos, ¿no? Y a pesar que ya le había dado ya todos los bienes, ¿no? Él llama a sus sirvientes, ¿no? Y que le pongan, claro, la condición también en la que habrá venido, como ha estado cuidando a los cerdos, Sucio, ¿no? cómo estaría, ¿no? Quizás hasta más delgado, ¿no? Entonces dice, sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, ¿no? Pero antes yo quiero, por favor, para retroceder, cuando el padre dice que lo vio, fue movido a misericordia, corrió. No fue el hijo que corrió al padre, fue el padre que corrió. Y no solo corrió. Y se echó en su y se cuello echó sobre su- y lo besó. y eso No es lo que importa quería cuán decir. sucio estaba él. Es que no importa cuán sucio y cuán pecadores estemos nosotros adentro, qué maldad hayamos hecho o lo mal que hayamos hecho. No importa. Nuestro Padre está con los brazos abiertos y dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario es la que nos limpia. Y ese Padre no decía, es que huele mal. No. Ese Padre dice que se lanzó, lo abrazó, lo besó con amor y con ternura y con misericordia. Y ese es el Dios que hoy tenemos. Ese es el Dios que está atento a nosotros, está atento a nuestro oír. Solamente quiere que tú te acerques, que te reconcilies con el Señor. Es lo único que quiere. Y luego el Señor le pone un anillo como símbolo de ¿qué? Como símbolo de poder. Le cambia la ropa, esa ropa sucia, esa vestimenta sucia, le vuelve a poner una ropa nueva, le viste con trajes nuevos, le calza, dice nuevamente, los pies. Y el padre, ¿qué cosa? Si seguimos leyendo, dice que el padre se regocija y hace fiesta por la llegada de su hijo, ¿no? Pero antes de llegar a eso, algo que mencionaba Carla era esto, ¿no? O sea, mencionabas cómo habrá estado esa persona, ¿no? La Si habrá condición estado material. delgada. Pero no solamente viéndolo en un plano físico, terrenal, sino que de manera espiritual, como nosotros, como no tenemos alimento espiritual de Dios, ¿cómo nos podemos... Nuestra nota flaquita. Claro, o sea, de repente... Espiritualmente débiles, de repente, ¿no? A mí también me hace llamado a la reflexión porque, o sea, al inicio tú ves que
como decías, ¿no? Es una familia que tiene una herencia, un dinero, una bendición, ¿no? Porque obviamente sabemos que si nosotros tenemos este acceso es porque Dios bendice, ¿no? O sea, bendice, Sí. ¿no? Y son bendiciones del Señor. Pero, o sea, a veces nos centramos mucho en eso, ¿no? Queremos que el Señor nos bendiga con cosas, con cosas materiales o dinero, ¿no? Y claro, el Señor lo hace, pero hay un hambre de una bendición espiritual, ¿no? De esa parte espiritual, que eso no lo vamos a encontrar en las cosas o en los objetos, sino lo vamos a encontrar cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando oramos, ¿no? Cuando leemos la palabra, ¿no? Entonces es en ese momento que tenemos que nutrir eso, porque hay esa hambre, ¿no? Y como dice Mari, claro, quizás podemos estar bien físicamente, de salud, ¿no? Pero ¿cómo está tienes mi un parte vacío. espiritual, ¿no? ¿Cómo está esa parte espiritual? Un vacío. Porque si no tenemos esa parte espiritual estamos incompletos, Así ¿no? es. Estamos incompletos y ahí justamente dice, mi hijo estaba muerto. Claro, el hijo no estaba muerto de que había fallecido, ¿no? Que es lo que podemos esperar, sino muerto espiritualmente, ¿no? Entonces es una reflexión de decir, ahora vuelvo, ¿no? Vuelvo a ese padre que me da amor, ¿no? Amén. Sí, porque ahí dice, ¿no? Y traer el becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Y ha Entonces, revivido, ¿no? Porque volvemos a nacer, pues. En cuando Cristo conocemos volvemos a nacer. Jesús. Y ese vacío solo lo llena Cristo. Y es esto, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo regreso a buscar a Dios, yo digo, o sea, yo me vi, había leído la parábola del hijo pródigo muchos años, creo, toda la escuela, cada año seguro. Y no, mi alma no asimilaba, ¿no? Pero cuando yo me veo ese día regresando al Señor, diciéndole, Señor, tú eres real, tú sí existes, y mi alma teniendo certeza de ello, yo me veía como esa hija y me preguntaba y me decía, ¿cómo, no? ¿Cómo teniéndolo todo? O sea, ¿cómo nosotros teniéndolo todo con el Señor Nos alejamos. nos alejamos? O sea, yo digo, ¿quién en su sano juicio, teniéndolo todo, se va? Pero Las personas, pero nosotros, los seres humanos de carne. es esto, ¿no? Es esto con lo que luchamos, creo. Pero qué precioso que cuando regresas, tú tienes como ese papá que te dice, no, te lo dije, sino ese papá Padre misericordioso. que te mira y corre a abrazarte. Amén. Sí, ese solamente lo hace nuestro Señor, ¿no? Porque dice que Él tiene pensamientos de bien para con nosotros y no de mal. Entonces hay que volvernos al Señor. Y un testimonio antes de cerrar es que ahora que leía, yo les decía, ¿no? Toda persona llega un momento en que va a volver en sí. El abuelo de mi esposo, pues, ustedes saben, su testimonio era una persona alcohólica, tan alcohólica de modo que perdió el trabajo y también tenía una hija, pues, mi suegra, que era de 5 años, que en esa época estaba. ¿Y qué hacía el papá? Pues se subía a la parte alta del cerro para, con una honda, matar a las palomas y darle de comer a su esposa y obviamente a su hija, ¿no? Pero todo el vicio que él tenía siempre era de tomar y el testimonio de él es que él llega a un punto en su vida que se sube a la parte más alta del cerro para tirarse. ¿Por qué? Porque él decía, volvió en sí y él dijo, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Yo no valgo nada, y se quiso suicidar. Pero antes de hacer eso, él se acordó que había una iglesia que siempre tiraba piedras, a los que venían a predicar, él tiraba piedras. Y o sea, botaba a la tomate, gente que, sí, a la gente que los venía a hablar del Señor. lo despreciaba. Pero en ese momento, en esa situación, cuando él dijo, mi vida ya no tiene sentido, porque se dio cuenta de su condición perdida, porque ya era un alcohólico que solamente vivía para levantarse y ir a tomar. Entonces, él mismo se acordó en ese momento de la iglesia y aún en su borrachería fue a la iglesia y le pidió que oren por él y oraron por él.
Al día siguiente, durmió tranquilo ese día. Al día siguiente, él fue otra vez a la cantina, como siempre, el Ya vicio. duró un día. Exacto, el vicio. Pero sin embargo, dice que él probó el primer sorbo y le dijo al Era cantinero diferente. que le fue diferente el sabor que le había dado. Y cuando él probó, se acordó en ese momento la oración que él hizo cuando estaba aún borracho en la iglesia, diciendo: si tú, Señor, si tú existes y si tú me sacas de esta condición, yo te sirvo. Y ya no tomó. O sea, y él, eso se acordó, ya sano, ¿no? Obviamente, y de manera que nunca más volvió a tomar. Y se volvió un pastor de esa comunidad. Esa persona que tiraba piedras a los predicadores, ahora él se volvió un predicador más. Pero es un testimonio vivo. Entonces, Dios sigue haciendo milagros hoy. Amén. Amén. No ha cambiado, porque ya hemos dicho en No, clases anteriores, no, episodios Sigue anteriores, siendo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No importa tu condición. Y tú dirás: no, pero yo no soy alcohólico, yo no soy vicioso. Pero siempre hay un vacío en nuestra alma, un vacío que necesita ser llenado. Y ese vacío solo lo puede llenar Jesucristo cuando entre a tu vida y a tu corazón. Cuando tú le Tú le permitas, permites. Cuando cuando tú le permitas ingresar a tu Está vida. esperando, tocando la puerta. Amén. Dice la palabra en Apocalipsis que Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Entonces, bueno, un episodio más Sí. y le volvemos a invitar a ustedes a leer la palabra de Dios. Sigan, si están con el Señor, pues gócese en el Señor. Sigan perseverando en la fe. Sigan peleando la buena batalla, ¿no? Amén. Y aquellos que no conocen al Señor y dirán: ¿y esto qué están hablando? ¿Estás loca? Es que no estamos locas, sino enamoradas de Cristo Sí. Jesús. Y entonces no te desanimes, lee la palabra. No sabes cómo leer, pídele al Señor, dile: Señor, sinceramente, la palabra nos enseña que tú puedes cerrar en tu casa, en tu cuarto, donde estés, puedes cerrar Puertas cerradas. tu puerta cerrada, y tú y tu Padre orar en el secreto. Y lo que tú le ores a tu Padre en secreto, Él te va a oír y te lo va a recompensar en público. Así que toma esa palabra, créelo por fe y sigue adelante. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Nos Yo quería cerrar, ¿Sí? quizás es un poquito largo, pero No te preocupes. muy hermoso el testimonio que cuenta Cintia, ¿no? Y no sabía, yo no lo había escuchado completo, de que esa persona se quiso suicidar, ¿no? Sí. O sea, y bueno, ahora es una invitación también, ¿no? Si en algún momento has tenido algún pensamiento así, ¿no? Porque hablaba en la parábola también y decía, no dice voy a hacer una fiesta, no dice comamos y hagamos fiesta, o sea, en plural, ¿no? O sea, porque, claro, el Señor se alegra y hay fiesta en los cielos, pero nosotros también nos alegramos, Amén. Sí. ¿no? Entonces, si tú en algún momento estás buscando al Señor, has tenido algún pensamiento, ¿no? De muerte, no sabes qué hacer con tu Depresión. vida, depresión, ¿no? O sea, nosotras estamos aquí de manera virtual, ¿no? Puedes escribirnos también, dejar un comentario, porque todos los hermanos, o no, puedes acercarte a una iglesia, como dice Cintia, cerca a tu casa, ¿no? Algún lugar, buscar la palabra, leerla, ¿no? Pero quizás si necesitas algo físico, acercarte, ¿no? A algún lugar, y como dice ahí, ¿no? Las personas que encuentres en la iglesia van a hacer fiesta, ¿no? Van a recibirte con los brazos abiertos, ¿no? Y van a hacer fiesta, porque eso es lo que hacemos los que hemos recibido al Señor. Nos alegramos cuando alguien busca al Señor, ¿no? Amén. Entonces, busca las personas, el Señor va a poner, ora y el Señor va a poner personas en tu vida, ¿no? Para que puedas encontrar ese apoyo que necesitas, ¿no? Así que, bueno, los invitamos nuevamente a compartir este video para quien lo necesite. Bendiciones. Amén. Muchas Bendiciones. bendiciones. Gloria a Dios. Nos Cuídense. vemos.